Muchas bendiciones, mis queridos servidores, alumnos, qué bueno que todavía están aquí, qué bueno que le han dicho que sí al Señor a formarse, a conocer más de su palabra, a conocer más de la renovación carismática. Y en esta oportunidad vamos a hablar de algo importante dentro de la renovación como movimiento de la iglesia, como organización dentro de la iglesia católica. Y es que nosotros no somos un movimiento dentro de la iglesia sin organización, sino que hay un orden dentro del Espíritu Santo. Y estamos organizados por estatutos y también por un servicio que nos da lo que habíamos conversado en nuestra clase anterior de la palabra charis, no sé si lo recuerdan, que es un nuevo servicio internacional para todas las expresiones dentro de la renovación carismática. ¿Qué es el charis? El charis no es una asociación de fieles o una federación de asociaciones, sino que es un servicio que se nos ofrece a todas las realidades carismáticas. No es que como una asociación, como una fundación, no, sino que es un servicio, o sea, es un organismo que nos da servicio a todos los que pertenecemos, a todos los grupos que pertenecen a la renovación carismática a nivel mundial. ¿Y qué significa el charis? El charis es un acrónimo de Servicio Internacional para la Renovación Carismática Católica, con sus siglas en inglés, y la palabra charis viene del idioma griego, es una palabra griega que significa gracia. Por ende, la palabra carisma viene de ahí, de charis, de la gracia que recibimos del Espíritu Santo. El charis nació de la voluntad del Santo Padre de que la iglesia tenga un solo servicio, de que nosotros no fuéramos, de que todo fuera como un conjunto, que no estuviéramos como separados, segregados, sino que todos los servicios o todo lo que tuviera que ver con la renovación carismática, estatuto, líderes, todo estuviera bajo un solo servicio. Y es por eso que el Santo Padre pues da la recomendación a la renovación carismática de que tengamos ese solo organismo que nos rija como a todas, que nos dé un servicio como más completo y todo unificado, o sea, que todos vayamos por los mismos lineamientos, que no vayamos uno por un lado, otro por otro. Por eso están los estatutos, para que donde quiera que nosotros lleguemos, no importa el país donde estemos, seamos renovación, así como somos católicos, que cuando, por ejemplo, vamos a una misa, puede ser en China, no importa el idioma que sea, si llegué a una misa, aunque no sea el idioma en el que yo hablo, yo sé cada cosa que se va a hacer en la misa. Entonces nosotros como renovación no podemos quedarnos atrás. También debemos estar organizados, cuestión que todos tengamos los mismos lineamientos. Que cuando yo vaya a Perú, bueno, en Perú, ¿qué es la renovación? Y ahí esté todo. O sea, esto, el artículo 1, el 2, el 3, sea todo lo mismo. Y para eso, entonces, el Santo Padre ha querido que se cree este organismo que se llama charis. Charis es regida por la Santa Sede. Quiere decir que viene desde allá, desde Roma, por medio del Discaterio para los laicos, las familias y la vida, por iniciativa de estas autoridades eclesiásticas que ya le había mencionado. Y charis actúa en el nombre de la Iglesia, al servir a todas las expresiones de la renovación carismática católica. O sea que no es específica, como le decía al principio, no es específica para un grupo de la renovación o para un país en específico, sino que es absolutamente para todas las expresiones que tengan que ver con la renovación carismática católica. Hay una pregunta aquí muy importante que yo me la había hecho antes y que yo estoy segura que también ustedes, y es, cuando hablamos del charis, no significa significa que la renovación carismática católica adquiere personalidad jurídica pública. O sea, no es que nosotros, porque tengamos un artículo, porque tengamos estatutos, somos algo público. No, nosotros somos netamente de la iglesia y no afecta el estatus legal o canónico de las diferentes expresiones de la renovación. Estas no cambian su estatus, siguen siendo lo mismo.
de todas las expresiones de la renovación carismática, al aceptar este nuevo servicio, no es un cuerpo de lo que le decía ahorita, no es un cuerpo como de servicio independiente de la iglesia o de la renovación o del gobierno. O sea, nosotros no dependemos del gobierno, sino que es un organismo que depende netamente de la Santa Sede, o sea, de la iglesia. Y el Charis ha venido avanzando desde diciembre del 2018 en el Discaterio para los laicos. Como le decía ahorita, los laicos, la familia y la vida. Y se aprobaron sus estatutos que entraron en vigencia el 9 de junio del 2019. Quiere decir que no fue algo que surgió y simplemente, bueno, salió esto y se dio así. No. Sino que es algo organizado, es algo con oración, es algo guiado por el Espíritu Santo. Como todo lo que hacemos en la renovación carismática, no es algo que nos hemos inventado, sino que ha venido a ser discernido, o sea, es a la luz del Espíritu Santo. Y fíjense el tiempo que nos hemos tomado, 1 año casi, o sea, desde el 2018 y en el 2019, entonces, en la solemnidad de Pentecostés, a esta fecha, la fraternidad católica ha continuado existiendo, o sea, como Charis. Quiere decir que todo lo que nosotros hacemos aquí, mis hermanos, mis queridos servidores, todo debe ser a la luz del Espíritu Santo. No es que surgió y como que ya de una vez pues lo vamos a hacer, sino que todo ha sido en oración y bajo discernimiento. Las comunidades de la Fraternidad Católica, a partir del 9 de junio, todas las comunidades han sido vinculadas con su obispo local. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos como asesores a nuestros obispos locales, que son directamente como nuestros asesores, los que nos guían. Eso fue desde el 2019. Estarán representadas en las estructuras de Charis y podrán formar parte de las redes de las comunidades. Los servicios programados para el 2019 y 2020 serán respetados y organizados desde el Charis. Todo, absolutamente todo lo que nosotros vayamos a realizar a esta fecha que estamos actualmente va a ser regido y organizado y puestos en los estatutos a partir de este ahora, y todos entran en vigencia. Entonces, como existían oficinas, el CICCRS, CF, ustedes se preguntarán que qué va a suceder con todo esto que hemos programado, con todo lo que pues se ha hecho, todo el trabajo que se ha venido haciendo. Igual, todo lo que ha hecho esta oficina seguirá trabajando desde la plataforma de Charis, desde la organización de Charis en el Palacio de San Calixto. Todo, absolutamente todo, después del 9 de junio, todo del 2019, todo seguirá regido por el Charis, porque ellos vienen a sustituirlo, o sea, vienen a dar continuidad a lo que ya se estaba trabajando. No es que va a eliminar todo lo que ya se había hecho con la anterior oficina, sino que de aquí en adelante van a dar continuidad y se van a mejorar todos los servicios. Los comités nacionales, para adaptarse al Charis, pues tienen que integrar todas las diferentes expresiones carismáticas en cada país en un servicio nacional en común, lo que ya habíamos conversado, o sea, todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con las expresiones dentro de la renovación carismática, todas serán regidas unísonas, o sea, unificadas por el Charis. Y esto, ¿verdad? Pues ya ha venido a ser desde el Pentecostés del 2019. O sea que ya nosotros estamos en vigencia con todos estos estatutos, con la misión, visión, valores, con todo lo que tiene que ver con la renovación carismática, con todo lo que tiene que ver con los estatutos, con nuestra organización. Ya estamos trabajando sobre eso y es por esto que es tan importante que nosotros en esta clase pues prestemos mucha atención y veamos lo que es no una nueva renovación carismática, sino una renovada renovación carismática católica, ¿verdad? Para mejorar, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera,
tenemos, pues, como les decía, la misión, la visión, los valores de la renovación carismática, y que la tenemos a la naturaleza de la renovación, pues, distribuida en sus artículos. En el artículo 1 tenemos que la renovación carismática es un redescubrimiento experiencial del poder del Espíritu Santo en cada uno y en la iglesia, y la apertura a la acción, de vivir el pleno, o sea, lo que la renovación es la plenitud de lo que el Evangelio dice, de lo que el Evangelio habla, simplemente. Ser testigos de Cristo resucitado, de llevar ese Cristo, de salir a evangelizar, de vivirlo primero. Eso somos nosotros como renovación, vivir a Cristo resucitado. Y una vez que lo hemos vivido, una vez que ya pues tenemos a Jesucristo en nuestra vida, pues salir a llevarlo a donde aquel que lo necesita. Y sobre todo en este tiempo donde la gente necesita del amor de Jesús, donde la gente necesita saber que Cristo está vivo y que todo eso que Él hizo una vez, cuando estaba aquí en la tierra, pues lo siguió haciendo, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Para evangelizar con poder y renovar todas las fuerzas de presencia y servicio de Cristo en la iglesia. O sea, la renovación tiene un papel muy importante como movimiento dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, porque es una experiencia directa con el Espíritu Santo. Es un mover, o sea, es una transformación, es algo nuevo dentro como de la iglesia, es como esa apertura, esa cercanía con el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar, o sea, lo recibimos, pero no quedarnos con eso, sino llevarlo a aquellos que los necesitan, como les decía. Tenemos en el artículo 2 que la Renovación Carismática Católica Dominicana es un organismo dependiente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. O sea, como les decía ahorita, nosotros no andamos como chivos sin ley. O sea, nosotros estamos regidos, somos parte de la Iglesia Católica y por eso nosotros debemos, ¿verdad?, pues de estar unísonos con lo que lleva nuestra iglesia. En el artículo 3 tenemos que la renovación adopta el preámbulo de los estatutos de los servicios internacionales de la renovación carismática católica, el Charis, como ya lo habíamos conversado, aprobado por los servidores, por los papas en Pentecostés del 2019. Y lo que conocemos hoy como renovación carismática católica es parte de una corriente ecuménica de gracia. Lo que vimos al principio, de dónde nosotros veníamos, de dónde salíamos y por qué decíamos también que nosotros hemos salido pues de una congregación como ecuménica, por así decirlo, ¿verdad? Porque habían personas que no solamente eran católicas y que no eran netamente de la renovación, sino que eran nuestros hermanos cursillistas. Entonces, fíjense qué maravilloso es estar aquí dentro de la renovación, cuando nosotros podemos pues ver un poquito más allá y aprender, ¿verdad?, de la iglesia, aprender de nuestros hermanos y sobre todo en el discernimiento del Espíritu Santo. Una de las características de la renovación es la amplia variedad de realidades o expresiones carismáticas que nosotros tenemos, las cuales son una indicación de las diversas formas que el Espíritu Santo pues va llamando a las personas y que las une a esta corriente de gracia. O sea, todos los dones que nosotros tenemos, eso nosotros en la renovación tenemos esa riqueza, los dones, los carismas que el Espíritu nos da y que lo vivimos de una manera diferente, como más cercana, como más profunda. Y esto pues da forma a estas expresiones, o sea, a estas diferentes expresiones que tenemos dentro de la renovación carismática. Y las formas más comunes de nuestras reuniones son los grupos de oración, las comunidades, los ministerios, las escuelas de evangelización, las escuelas de formación, los institutos religiosos también, que son muy importantes. Sin embargo, todos compartimos la misma experiencia fundamental. Aunque tengamos diferentes carismas,
todos experimentamos el bautizo en el Espíritu Santo, independientemente de con qué don el Señor nos haya llamado, independientemente de que seamos de un ministerio, de un grupo de oración, de una comunidad, de que yo cante, de que yo predique, independientemente del llamado que yo tenga, pues todos estamos regidos bajo lo mismo, el bautizo en el Espíritu Santo. Y eso se abraza en todos los objetivos que tenemos, todos los objetivos generales que tenemos nosotros como Renovación Carismática. En el artículo número 4 habla de los aspectos fundamentales que nosotros tenemos como Renovación Carismática. Y tenemos el redescubrimiento de la acción del Espíritu Santo, de la santificación personal y la vivencia del Evangelio. Mis hermanos, si nosotros no tenemos un redescubrir, una transformación en ese Espíritu Santo, como un conocimiento de ese Espíritu Santo, y que esto me pueda llevar a la santificación personal y a vivir el Evangelio tal cual como nos muestra Jesucristo en Mateo, al final, lo que Él nos dice que nosotros tenemos que hacer, pues entonces esto no tiene sentido. Esto tiene sentido, cobra su sentido, cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Espíritu Santo, cuando nosotros, por medio de ese bautizo del Espíritu Santo, pues somos transformados y empezamos a vivir una experiencia de santidad personal, empezamos a trabajar en nuestra santidad personal. Todos queremos ser santos, y el Señor en su palabra lo dice. Todos estamos llamados a ser santos, y si Él lo hizo, entonces nosotros también podemos. Y en eso debe encaminarse nuestra vida en Jesucristo, en nosotros poder llegar un día, llegar a la santidad. Pero no llegar a la santidad por vanagloria, sino para estar cerca del que nos trajo, que es nuestro fin último, pues poder llegar, poder ver el rostro de Dios. Y esto solamente lo vamos a hacer si podemos llegar a la santidad y a vivir el Evangelio, que los demás puedan ver en mí a otro Jesucristo. Dentro de este artículo también tenemos otra parte, que es la experiencia de la acción de Cristo resucitado en el alma del creyente y en la vida de la comunidad. Cristo, todo cristocéntrico, todo lo que Jesucristo pues nos ha enseñado, todo lo que Jesucristo nos ha mostrado, todo lo que Él nos ha llevado, lo que ha sanado, absolutamente todo, pues debe de llevarse tal cual en nuestras comunidades, llevarlo también a las otras personas que tanto necesitan de Él. Y es por esto que nosotros somos Renovación Carismática, porque venimos a ser renovados en el Espíritu. No solamente nosotros, sino nosotros también poder ayudar a otros a que puedan estar renovados en ese Espíritu. Y otro aspecto fundamental dentro de este artículo 4 es la apertura a la acción del Espíritu Santo, que nos lleva a una transformación en Cristo, a un cambio personal, a un cambio de comunidad, a un cambio pastoral y una entrega generosa constantemente en el servicio a los demás. Está fácil, ¿verdad? No es tan fácil realmente, pero sí es un trabajar diario, sí es una vivencia diaria, sí es un practicar diariamente. Nosotros no nos convertimos de la noche a la mañana, nosotros no nos convertimos hace 5, 6, 7, 10 años. Tal vez tú dirás, bueno, yo estoy en la iglesia desde que nací. Cristo nos invita a tener una conversión diaria, a un cambio diario, y ese granito, eso que va pasando diario en nosotros, alimentándonos de la palabra, sirviendo a los demás, pues nos va a ayudar a nosotros poder llegar a estos aspectos, a este cambio personal, a este cambio de mi comunidad, a que los demás puedan ver ese Jesucristo que hay en mí, ese Jesucristo que me tocó, ese Jesucristo que yo conocí alguna vez, los demás, mi familia, que es donde se nos hace más difícil mostrar a Jesucristo, pues que mi familia pueda ver ese Cristo a través de mí, que yo sea una luz dentro de la sociedad, dentro de mi familia, a través de esa renovación, de ese bautizo del Espíritu Santo. En el artículo número 5 vamos a trabajar pues una fundamentación teológica. La base teológica de la renovación carismática está en el misterio trinitario, Dios Padre y Espíritu Santo.
y particularmente en el conocimiento progresivo de la persona del Espíritu Santo y de su acción ininterrumpida en la iglesia. Desde que Dios empezó la creación del mundo, o sea, al principio eran las aguas que se movían. ¿Y qué movía las aguas? El Espíritu Santo. Desde la eternidad, el Espíritu Santo ha existido. Y es lo que nosotros, pues en este momento, tenemos que estar muy claros y tenemos que tener ese conocimiento. Que todo, absolutamente todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros llevamos, todo lo que Jesucristo ha hecho en nosotros, o ese sentir, ese nosotros pues movernos, pues viene del Espíritu Santo. El que yo haya conocido al Señor, el que yo pueda tener una relación directa con Dios, con Jesús, pues viene de ese Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita para que seamos testigos de su resurrección, enviado a proclamar un Jesús vivo, constituido Señor y Cristo por el Padre Celestial, y que nos invita siempre a servirle con un gozo pascual. Y continuamos con el artículo número 6 dentro de esta fundamentación teológica. Estos elementos tienen las siguientes características. Primero, la efusión del Espíritu Santo como fase primaria de una conversión verdadera. Si el Espíritu Santo no me mueve, si el Espíritu Santo no entra en mí, si no me transforma, pues no hay una conversión verdadera, porque Jesús nos dejó ese Espíritu Santo ese día de Pentecostés para que nos diera fuerza, para que fuera nuestro auxilio, para que nos pudiera guiar hacia Él. Entonces, si nosotros no tenemos esa efusión primaria con ese Espíritu Santo, pues nuestra conversión no va a ser tan real. Porque si nos convertimos y si llegamos a Él es por el Espíritu Santo. Y Él cuando se fue ese día de Pentecostés, cuando Él nos dejó, que digo nos dejó porque me incluyo dentro de esos apóstoles, pues teníamos miedo, dudas, no sabíamos lo que íbamos a hacer. Realmente todo se les olvidó a los apóstoles en ese momento. Pero Él deja el auxilio, que es el Espíritu Santo, y es donde verdaderamente los apóstoles se convirtieron. No cuando estaban con Jesucristo, no cuando debieron, donde estaban mirando cada cosa que Jesús iba haciendo. Y era palpable porque estaban ahí con Él. No en ese momento fue su conversión verdadera, sino hasta que el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, llegó a ellos. Entonces es muy importante, mis queridos alumnos servidores, que nosotros también podamos tener esa efusión, pero no solamente de un día, sino cada día nosotros podamos sentir ese Espíritu Santo desde que nos levantamos para tener una conversión verdadera, como nos indica en esta característica. Una característica más de las comunidades de expresión carismática son los grupos de oración o pequeñas comunidades como preparación de una profundización a nivel personal y comunitario. Fíjense que los apóstoles estaban reunidos en comunidad. El Señor no les dio el Espíritu Santo de manera independiente a cada uno, sino que tomó ese momento donde ellos estaban todos juntos para poder derramar ese Espíritu Santo. Y es por esto la importancia de nuestras comunidades, de nuestros grupos de oración, y de cómo nosotros nos preparamos a nivel personal y a nivel comunitario para poder recibir ese Espíritu Santo que Jesús nos ha dejado. Otra característica muy importante, que es la número 3, son los dones, carismas y frutos del Espíritu Santo para construir de la iglesia de Dios la santidad y para santificar a los instrumentos usados por el Señor. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos una apertura hacia ese Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo llegó y no hizo nada, ni dejó un don, ni frutos, ni carisma, sino, pues tenemos que revisarnos, porque el Espíritu Santo no pasa por nosotros y nos vamos a quedar igualitos. O sea, eso es
muy difícil. Yo tengo que tener, aunque sea el don de arreglar la silla dentro de mi comunidad. Aunque sea eso, no importa. Por más pequeñito que usted sienta que sea su servicio, no es pequeñito. Eso para el Señor es lo máximo. Porque es lo que tú le estás dando, es lo que tú conoces, es lo que tú sabes. Entonces, por más sencillo que sea, es muy importante dentro de la viña del Señor. Así que cuando nosotros recibimos ese Espíritu Santo, debemos estar abiertos, tener el oído bien, una apertura sumamente, ¿cómo les digo? Una apertura que les permita poder ver qué el Espíritu Santo les está dejando, porque no va a pasar y usted se va a quedar en blanco. Otra característica importante es la vida en el Espíritu Santo, que es el ejercicio del sacerdocio común. No los sacerdotes, o sea, no los sacerdotes como los padres, sino nosotros como sacerdotes, como laicos sacerdotes, realizada como unión plena y constante a Cristo Jesús, con docilidad al Espíritu en todas las circunstancias de la vida, como obediencia de la voluntad del Padre Celestial. A veces nos cuesta mucho a nosotros poder llevar esa voluntad que Dios quiere con nosotros. Se nos dificulta el poder, pues, recibir ese mandato de lo que Dios quiere conmigo, y que regularmente pues podemos verlo por el discernimiento que tenemos con el Espíritu Santo. Nos cuesta, no siempre nos gusta la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero sí estamos llamados a ser dóciles como servidores, como personas de Cristo. Sí estamos llamados a esta obediencia, a esta docilidad de lo que Dios quiere conmigo, de lo que Dios quiere en mi vida. Y a eso hoy nos está invitando pues una vez más la renovación carismática, a que no solamente nosotros pues sean los estatutos, están ahí porque tenemos que regirnos, porque son leyes, sino que más bien nos lo ofrece para que nosotros podamos tener una guía de cómo vamos, de cómo somos como renovación, de por dónde debemos seguir, pero no seguir porque somos renovación y ya, sino porque estamos guiados por el Espíritu Santo, sino porque lo que nos está dando la renovación como estatuto es porque nos va a llevar a Jesucristo, no simplemente porque son leyes. Hoy pues vamos a concluir con los estatutos. Todavía nos faltan un poco más porque son un poquito largos, ustedes saben, son estatutos, son leyes. Entonces vamos a continuar en nuestra próxima clase esta parte de los estatutos. Que el Señor los bendiga mucho, los espero por aquí una vez más, y paz y bien.